pero yo quería saber si había alguien más en el universo. Marcianos, selenitas, otros conejos rojos como yo en otras galaxias. Buenos días a todos, soy Dark Spider 094 y los invito nuevamente al podcast de su elección, el cual les hará esta pregunta. No soy el único que se preguntaba cómo el juego de Buzz Lightyear que juega Rex tenga gráficos en 3D cuando está jugándolo en un Super Nintendo, ¿verdad? Pixar ha sido, en su mayor parte, un estandarte de calidad dentro en lo que se refiere a la animación por computadora. Siendo uno de sus lemas la historia es rey, el estudio ha podido presentar temas relacionados con la amistad en Toy Story, Monsters Inc. y Cars, el amor con Wall-E y Up, la adaptación a un nuevo medio en Elementos, la familia con Los Increíbles, Coco, Valiente, Unidos, Buscando a Nemo y Luca, y la búsqueda de no solo lo que te apasiona, sino que encontrar tus talentos con Ratatouille, Monsters University y Soul. Sin embargo, desde la década de 2010 ha existido un debate en cuanto a los proyectos que han estrenado, y es que se ha sentido que Pixar le ha dado una mayor prioridad a secuelas de películas anteriores por sobre obras originales. Por un lado, es entendible. Estas son las películas que generarían la mayor cantidad de ganancias, por la que son la apuesta más segura, para poder así financiar proyectos futuros. Pero por otro lado, se ha sentido como las historias originales o se han puesto de lado o han tenido la mala suerte de ser solo estrenadas en streaming mediante Disney Plus. Esto no es algo como una teoría conspirativa, sino que derechamente viene de la palabra del oficial creativo en jefe de Pixar, Pete Docter, quien dirigió Up, Intensamente y Soul, quien menciona cómo la estrategia actual de la productora es hacer una película original y que la siguiente sea una secuela con tal de mitigar cualquier riesgo financiero. Es importante presentar algo de contexto aquí. Unidos fue estrenada en marzo de 2020 y fue quizás una de las películas más afectadas por los eventos ocurridos en ese año, lo cual no puedo hablar por YouTube, pero ya saben a qué me refiero. Guiño, guiño. Debido a que era imposible salir de la casa en ese periodo. La película fue puesta en Disney Plus a un par de semanas después de su estreno en cines. Esto sería seguido más adelante, en diciembre, con el estreno de Soul, una obra que profundiza en el concepto del ser, nuestros talentos y que nos motiva para salir adelante. Una película mucho más cerebral que de costumbre, pero que de igual manera se mantuvo solamente en Disney Plus por el encierro. Luca corrió la misma suerte para su estreno en junio de 2021, y es que si bien ya para ese punto se estaban regresando a una nueva normalidad, para muchas personas aún les generaba temor poder salir de sus hogares. Y es que no es tan descabellado considerando como Encanto de Walt Disney Animation Studios no fue un éxito en el cine cuando se estrenó en noviembre de ese año, sino que empezó a adquirir su popularidad una vez que se lanzó en streaming. No sería sino hasta el estreno de Spider-Man Sin Camino a Casa en diciembre en que finalmente la industria del cine empezó a recuperarse de forma más completa. Pese a esto, Disney aún así decidió estrenar la siguiente película de Pixar, Turning Red, en Disney Plus en marzo de 2022. Estas decisiones de estreno no fueron hechas por parte de Pixar, quienes en cambio no estaban de acuerdo con cómo sus películas estuvieron siendo estrenadas bajo este modelo, sintiendo que hacía sentir a los proyectos de la productora como menos y como estas fueron producidas para ser estrenadas en cines. Es notable como la primera película de Pixar en estrenarse en los cines tras este periodo de tiempo fue Lightyear en junio de 2022, película derivada de la franquicia de Toy Story, aunque también le salió el tiro por la culata considerando como esta se volvió un fracaso rotundo. Algunos culpan la controversia causada por un beso homosexual en pantalla, otros la culpan por reemplazar la serie de Buzz Lightyear Comando Estelar y otros la culpan por no ser una buena película. En lo personal tengo mis problemas con Lightyear, pero sí prefiero mencionarlos cuando hago un video específico de ella, excepto por Sox, el gato robot, él sí fue lo mejor de esa obra. Si bien parecía que Elementos también sería un fracaso durante su estreno en 2023, al tener el peor primer fin de semana para una película Pixar, poco a poco logró repuntar al punto en que logró convertirse en un éxito durmiente. Ahora, el tema del fracaso en cuanto a recaudación es algo que pasa mucho en el cine.
Es más, la primera obra de Pixar que sufrió este caso fue Un gran dinosaurio, tras ser opacada en su estreno por Los Juegos del Hambre sin Sajo parte 2. Y no ayudó como esta película en particular tuvo la mala suerte de pasar por algunas de las historias más problemáticas de producción del estudio. ¿Por qué digo esto? Pues lamentablemente algo similar está ocurriendo con Elio, la última película de Pixar que tuvo su estreno el 19 de junio, y no solo terminó sobrepasando a Elementos por tener el fin de semana más bajo del estudio, sino que además sufre los golpes de ser una propiedad original en vez de una establecida, una paupérrima campaña de marketing por parte de Disney y un cambio dentro del proceso de su desarrollo. ¿De qué trata Elio? Esta es la historia de Elio, un chico con problemas sociales pero con una afinidad por el espacio que debe de adaptarse a vivir con su tía tras el fallecimiento de sus padres. Sintiéndose como una carga para ella y al no poder congeniar con otras personas, Elio desea ser abducido por extraterrestres, creyendo que podrá encontrar dónde pertenece en el universo. Originalmente anunciada en la convención D23 de 2022, la película sería dirigida por Adrian Molina, quien ya tenía experiencia en Pixar al ser uno de los guionistas de Coco. La idea de la película inició con quizás una de las interrogantes que todos nos hemos hecho en algún momento. ¿Qué pasaría si te dijera que no estamos solos en el universo? ¿Que todo lo que nos han dicho de los extraterrestres es verdad? Similar a como pasó con Lightyear, Elio es una película que toma una enorme influencia en el espacio, y a diferencia de Lightyear, la cual en su mayoría está confinada en un solo planeta, la producción de Elio se esmeró en poder presentar un setting fantástico, pero a la vez creíble, que se sintiese alienígena, pero a la vez natural, y debido a eso, varios de los extraterrestres están basados en animales submarinos, no solo en su diseño, sino que además en cómo se desplazan. En particular, el diseño de quien se volvería el amigo inseparable de Elio, Glordon, fue creado a partir de insectos larvales y criaturas microscópicas como el tardígrado. Específicamente, se intentó buscar un balance entre lo tenebroso y lo adorable con su diseño, y a la vez tratar de presentar una criatura que pudiese transmitir emociones sin la necesidad de tener ojos. Sin embargo, el corazón de la película es el concepto de la soledad, y cómo hay veces en que uno simplemente no se siente capaz de encajar con otros. El tema de poder encontrar algún lugar donde pertenecer, de ser comprendido por tus aficiones sin ser tachado como un chico raro. Este mensaje originalmente nació de las propias experiencias de Molina, quien creció en una base militar y no llegó a encontrar a su gente sino hasta que entró a la escuela de CalArts. Si bien Molina terminó abandonando el proyecto para enfocarse en la producción de la secuela de Coco, sus reemplazos Madeline Charafian y Domi Shi empatizaron por completo con la historia de la obra, con ellas mismas admitiendo haberse sentido como una rara solitaria en este mundo. La soledad es un tema al que muchas personas pueden empatizar. Con tal de poder entender mejor el concepto, la producción de Elio buscó ayuda externa para abordar adecuadamente los temas de la soledad y el duelo. Para ello, uno de los consultas para la película fue el ex cirujano general de los Estados Unidos, el Dr. Vivek Murthy, quien explicó el concepto de la epidemia de la soledad, algo que Charafian explica como el equipo admitió sentirse solos una vez que investigaron más a cabalidad el concepto, y fue como al trabajar juntos en una meta única pudieron sentirse unidos. Es aquí donde creo que la película tiene un mensaje extremadamente potente en un periodo de tiempo en que la empatía y el entendimiento son conceptos que hacen falta en nuestra sociedad. Lamentablemente, algo que no está recibiendo una buena reputación, y es en parte por la desinformación, es el TEA, el trastorno del espectro autista. Muchos dicen, no, que esto no pasaba cuando era chico, o que cuando era chico se les pegaba para que se portaran bien, y es honestamente doloroso escucharlo o leerlo. No se puede hacer nada sin la aceptación o la paciencia, y en ese sentido la película puede ser vista como un mensaje a favor de la neurodiversidad. ¿Qué es la neurodiversidad? Harvard lo describe como la idea de que las personas experimentan e interactúan el mundo de distintas formas, y suelen ser usadas para referirse a las personas que caen dentro del espectro autista o que tienen condiciones como déficit de atención por hiperactividad,
pero a final de cuentas es importante saber cómo comunicarse con otros. No todos van a reaccionar o entender lo que se dice si solo se usa la misma forma de comunicarse con el resto. Primero hay que ponerse en el lugar del otro. Como película, Elio sirve como una representación en la neurodiversidad, al presentar a un chico que no cree encajar con lo que se considera normal, y cómo es el temor al ridículo o al aislamiento lo que provoca que aleje a los demás, pero a la vez buscando ser entendido y aceptado. El dilema del erizo, como se dice en la serie Neon Genesis Evangelion. El dilema del erizo. Entre más se acerquen, más daño se hacen con las espinas. Ahora lo entiendo. Debido a los cambios en el desarrollo de la película, más la huelga de guionistas de 2023, Elio sufrió varios retrasos de su fecha original de estreno, que sería el 1 de marzo de 2024, y esa puede ser una de las razones de por qué Disney decidió no darle una campaña de marketing profunda a comparación con el remake de Lilo y Stitch o la próxima película de los Cuatro Fantásticos. Y lamentablemente esta es una de las razones de por qué ha estado fallando en la taquilla. La película abrió en segundo lugar en su fin de semana de estreno, con $21 millones en Estados Unidos y teniendo un total de 35 millones contando las ganancias internacionales. Si bien esto también puede ser por una fuerte competencia, ya que la película se estrenó el mismo fin de semana que Exterminio, la Evolución y una semana después que el live action de Cómo entrenar a tu dragón, ahora queda esperar si podrá remontar como lo hizo Elementos hace 2 años. En lo personal, diré que si bien no es una de las obras maestras de Pixar, Elio es una película donde se nota la pasión y el corazón estando en el lugar correcto, con un setting altamente imaginativo y hasta reminiscente de películas ochenteras. Es una obra que siento que se estrenó en el tiempo en que mensajes de la aceptación a los demás se necesitan más que nunca, y en ese sentido se valora bastante. Aun si no van a verla en el cine y prefieren esperar a su lanzamiento en Disney Plus, merece ser vista, y creo que una vez que lo hagan quedarán tan cautivados con ella como yo lo estoy. Esperando que les haya gustado este video, me despido atentamente. No olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Nos vemos.